Vamos a hablar esta noche de algo que me parece bien importante. En la semana, pues, finalmente con todos nosotros van pasando diferentes situaciones en cuanto a nuestra vida normal, en cuanto a nuestra vida, pues a lo mejor familiar o laboral, etcétera, ¿no? Pero pues también en lo espiritual hay muchísimas cosas que ocurren. Y justamente nos daríamos cuenta si pusiéramos de verdad mucha atención en nuestra vida espiritual, ¿no? Así como a veces hay presiones sobre el trabajo, hay presiones por la escuela, hay presiones en la familia, un poco de estrés por tratar de resolver muchas cosas casi al mismo tiempo, pues sabemos cómo nos empieza a afectar en nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces, para ponerle como que más fuego a las brasas, pues también en nuestra vida espiritual muchas veces ocurren este tipo de cosas, ¿no? Muchas veces a nosotros nos inquieta demasiado la vida que llevamos, pues carnalmente o naturalmente o terrenalmente, y cuando nos enfocamos también o estamos bien en nuestra vida espiritual, esto a veces, lejos de ser un alivio, pues muchas veces también provoca un poquito de estrés y de preocupación, ¿no? Se escuchará raro y dirán, pues ¿de qué habla este? Debería de ser todo lo contrario. Y como hemos estudiado aquí, sí, la realidad es que debería de ser todo lo contrario, pero también debemos de ser honestos y de confesar a nosotros mismos que no es así, ¿no? Que muchas veces nuestra vida espiritual, mal llevada, mal guiada, nos puede llevar a tener una vida también pues difícil. Nos puede llevar a tener una vida pues llena de confusión, llena de desánimo, llena de incertidumbre, muchas veces de desesperanza, de tristeza, de falta de consuelo. Y a veces no depende de nosotros, ¿no? A veces depende de las situaciones que rodean justamente nuestra vida espiritual. Por lo regular, todos tenemos una opinión de alguien, todos pensamos de alguna manera, ya sea positiva o negativa, pero todos tenemos una opinión de alguien. Cuando nosotros enfocamos y prestamos demasiada atención a lo que la gente puede llegar a pensar de cada uno de nosotros, de nuestro comportamiento, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer, de lo que planeamos, de lo que soñamos, incluso hasta de lo que no nos interesa, toda la gente tiene una opinión acerca de todo, ¿no? Y lo más curioso de todo es que cuando estas personas opinan acerca de algo que, quiero decirlo con todas sus letras, pues ni les debería de importar, por lo regular es algo negativo, ¿no? O es mucho más sencillo opinar acerca de algo que no es tan positivo conforme al punto de vista de alguien, que algo que sea positivo. Porque para que alguien opine de una manera positiva o de una manera en la que a nosotros nos haga sentir bien o en la que no encontremos ningún juicio por lo que estamos haciendo, por los errores que cometamos, es muy difícil que alguien pues, pueda externarla, ¿no? Y honestamente nuestra vida espiritual está llena de eso. Vamos a desprendernos un poquito de lo que pueden pensar de nosotros en la escuela, en el trabajo, en la familia, en la pareja, etcétera, ¿no? Nuestra vida, como dije en un inicio, pues terrenal. Me gustaría que nos enfocáramos un poco a lo que sucede en nuestra vida espiritual. Hay un aspecto que es fundamental y que creo que hemos estado llevando, me incluyo naturalmente, muy equivocados en este caminar, sobre todo de nuestra vida cristiana. Y es que mucho de lo que nosotros hacemos en Cristo, mucho de lo que nosotros vivimos en nuestra vida espiritual, está dependiendo de lo que los demás opinen o de lo que los demás piensen. Y lo más triste de todo esto es que nosotros pues nos la creemos, ¿no? Por eso decía en un inicio, a veces nuestra vida espiritual empieza a ser una carga en nosotros, cuando debería en realidad de ser todo lo contrario. Nuestra vida espiritual debería de solventar y de alcanzar a resolver, para resolver absolutamente todos los problemas que tengamos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué decía que se vuelve una carga? Porque estamos viviendo una vida espiritual más pensando en lo que piensan los demás de nosotros que en lo que Dios piensa de nosotros, que en lo que Dios dice de nosotros. Cuando nosotros tenemos una vida espiritual sana, una vida espiritual correcta, pues a lo mejor se escucha muy feo, pero debería de importar nada lo que los demás piensen. ¿Me doy a entender? Pero no es así.
La realidad es que para nosotros, y tristemente en muchos de nuestros lugares de reunión, nosotros tenemos un nombre que ese nombre no puede ser todo el tiempo bueno, o que puede ser, o la opinión que tienen las personas acerca de nosotros no puede ser del todo positiva todo el tiempo. Y ¿sabes qué? Eso es real, por una sola y sencilla razón. Pues, amigos, seguimos siendo carne, seguimos siendo pecadores, seguimos teniendo muchos defectos, seguimos teniendo muchas incongruencias con nuestra vida espiritual y nuestro verdadero comportamiento. Seguimos teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 8 caras diferentes, una en el trabajo, una en la familia, una en la escuela, una en la congre, otra con los amigos, otra Entonces hay mucho material de dónde cortar, por así decirlo, ¿no? Y así, como nosotros podemos tener la opinión de alguien, ese alguien o muchos de esas personas tienen una opinión nuestra. Yo recién empezaba a conocer del Señor, escuché una conferencia, me acuerdo que estaba contratado yo en una orquesta fuera del estado, en otro estado, y en el hotel en donde me hospedaba había televisión de paga, y estaba este canal famoso y tan tristemente corrompido ahora, que es Enlace, y había una prédica de uno de los pastores más famosos en el mundo que se llama Marcos Witt, y decía y hablaba con mucho atino acerca de un tema, ¿no? Que decía: tú tienes un nombre en el reino de los cielos, tienes un nombre en tu congregación, y ese nombre pues debe de ser cuidado, y ese nombre siempre debe de significar algo que represente dignamente al Señor. Ahora, este nombre que nosotros podemos llegar a tener no es Pancho, Chencho, Juan, ¿no? Poninas o Popochas, nada de eso. Este nombre se refiere a lo que en realidad somos delante de la mirada de Dios y delante de la mirada de los hombres. Debemos de recordar que la palabra del Señor a nosotros nos enseña que cuando hallamos gracia delante de Dios, nosotros hallamos también gracia delante de los hombres. Y cuando nosotros representamos dignamente en cuanto a nuestra fe y comportamiento al Espíritu Santo o al reino de los cielos, no hay puerta que a un hijo de Dios se le pueda cerrar, a menos que no esté dentro de los planes de Dios, claro está. Pero nosotros, esa opinión que podemos generar a todas las personas que nos rodean, y sobre todo en nuestros lugares de reunión, es lo que en realidad la gente va a observar que estás haciendo con tu vida espiritual. Me quiero explicar mejor para no hacernos pelotas. Si a ti te dicen el chupes, pues no es porque no tomes, ¿verdad? Es todo lo contrario, es porque a lo mejor te arrimas unas guarapetas terribles, aun cuando ya perteneces al cuerpo de Cristo. Ahora, ojo, no estoy diciendo que tengas que automáticamente dejar de hacer eso. Dios trabaja en todos nosotros en un proceso, ¿no? A veces el proceso es difícil, a veces es corto, a veces es largo, pero nosotros tenemos que tener toda la disposición y toda la voluntad de entregar las partes de las cuales adolecemos para agradar al Señor, y que el Señor trabaje en nosotros, y poco a poco se va librando todo eso. Pero vuelvo al tema. Si nosotros tenemos un nombre de acuerdo a nuestro comportamiento, de acuerdo a lo que nosotros reflejamos en nuestros lugares de congregación, nuestros lugares de reunión, ese nombre tendría que ser verdaderamente cuidado, ¿no? Ese nombre debería de ser en serio un reflejo firme de lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Me doy a entender? Y ese nombre, por sobre todas las cosas, lo tenemos que cuidar. ¿Por qué? No porque el Señor quiera presumir de sí mismo, no porque el Señor en ti quiera exaltarse sin un motivo razonable o sin un motivo firme, sino porque tenemos nosotros que cuidar eso, porque en realidad lo que representamos nosotros conforme a la voluntad de Dios es el propósito que Dios tiene en tu vida, es la voluntad del Señor reflejada en tu vida, no es un capricho, ni es algo desconectado de los planes del Señor, ni de su propia voluntad. Por eso es que nosotros lo debemos de cuidar, por eso es que nosotros debemos de cuidar ese nombre y poder reflejar ese propósito que el Señor tiene en nuestra vida delante de todos los demás. El Señor dijo que estaríamos delante de reyes y no delante de los de baja condición. Parece elitista, pero no es así. Porque el Señor es el Rey de reyes y Señor de señores. El Señor es el supremo sacerdote, es el sumo sacerdote, es el creador del universo, es nuestro Rey, es el Dios todopoderoso. Y Él no está delante de los de baja condición. ¿A qué se refiere con los de baja condición? No se está refiriendo a personas humildes. No se está refiriendo a personas que quizás no han tenido las mismas oportunidades que nosotros de educación.
o de formación profesional, o de un trabajo, o un trabajo digno. No nos está refiriendo a esas personas que no han tenido esa oportunidad. Los de baja condición son los que no son adoptados para el reino, son los que no son hijos, son los que no son... Y aquí, aunque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas y no lo hace, siempre nos hemos enfocado aquí en que Dios habla siempre de dos clases de seres humanos: los salvos y los que no son salvos. Y la Biblia desde el principio hasta el final habla de estos dos grupos, no hay grupos intermedios. Y dice: delante de reyes estarás, no delante de los de baja condición, que son los que no pertenecen al reino. Ahí finalmente, si alguien quiere sentirse rey, aquí en algún momento lo hablamos, como hay religiones que dicen que somos reyes y reyes como tal, poniéndonos en el mismo nivel que Jesucristo, que esa es una herejía terrible. Finalmente Él sigue siendo el Rey de Reyes, y aunque te quiera decir cualquier religión eres un rey, Él sigue siendo el Rey de Reyes, y Él sigue estando por encima de todos nosotros. Ahora, eso es lo que debemos de cuidar. ¿A qué voy con todo este preámbulo? Que nosotros podemos hacerlo. Nosotros en serio podemos tener un nombre que podemos llevar a todos lados como representación de hijos de Dios de la mejor manera posible, cometiendo errores o no. Pero aquí viene un problema en el que hemos caído muchos y en el que tristemente los líderes espirituales y personas que se sienten en otro nivel espiritual han tenido como error y han lastimado el cuerpo de Cristo. Y es que ese nombre que nosotros tenemos, es que esa condición en la que nosotros estamos, ellos lo juzguen. Y eso es en lo que caemos muchas veces y tristemente cada vez más en las congregaciones. Lo que en realidad nosotros somos es lo que Dios dice que somos, no lo que el hermanito o la hermanita con lengua viperina opina de ti. No es lo que diga tu pastor, no es lo que diga tu líder, no es lo que diga nadie que tenga una opinión carnal acerca de ti, porque tristemente nadie se da cuenta que todo eso que hablan de sí mismos, porque dice más de la persona que habla mal de alguien que de la persona que se habla, dice más de sí mismo eso, ¿cómo está en contra de todo lo que el Señor dice? Ha habido personas que han dejado de congregarse, han rechazado ya el cristianismo, han optado por algunas otras razones espirituales, o han preferido no saber absolutamente nada de ninguna congregación o de nada que tenga que ver con una guía espiritual, por cómo los han hecho sentir de acuerdo a la opinión que tenían de sí mismos. Y yo por eso les decía, eso de pronto se empieza a volver una carga espiritual horrible, y eso empieza a estresarnos, y empezamos a decir, no, pues es que entonces quizá ni pertenezco al reino, y nos empieza a poner a dudar, ¿no? Y empezamos a hacer tanto caso de lo que dicen todo el mundo, y nunca nos acordamos de lo que dice Dios en realidad de nosotros. Porque ojo, a ti el líder, el pastor, te puede señalar y te puede juzgar, y te puede decir, pecador. Dios te dice redimido. Te puede decir, te condenarás al infierno. La Biblia dice que tú eres salvo. Te puede decir, eres una persona que ya no tiene remedio. En el Señor hay esperanza y misericordia cada mañana. ¿Me doy a entender? Y empezamos a hacer un montón de historias en nuestra cabeza, y empezamos a ver cómo la carne, cómo el sentido, entre comillas lo digo, espiritual de los grandes líderes o de nuestros hermanos que se sienten mejores que nosotros, empiezan a minar y a menospreciar y a socavar nuestra fe. Pero eso, ok, debemos de entender una cosa: no es la persona lo que nos está diciendo, es el reino de las tinieblas que está usando a alguien para hacerte perder la fe, para hacerte quebrantar, para hacerte sentir mal, para hacerte sentir que no perteneces al reino. Y la verdad ni siquiera es culpa de esas personas, ni es culpa del reino de las tinieblas, porque ese es su objetivo. Es culpa de nosotros que hacemos caso. ¿Y en dónde está en realidad nuestra fortaleza y el conocernos como verdaderos hijos de Dios? ¿Dónde está? Hay tantos lugares en la palabra de Dios que te dice Dios, esto eres para mí, que debería de hacernos sentir tu opinión. A mí me importa 3 kilómetros de nada, no me interesa. No vivo mi vida espiritual por lo que tú opinas, sino por lo que dice Dios que soy. ¿Me doy a entender? Y encontramos en serio tantas personas lastimadas, tantas personas tibias, frías, alejadas, que en serio indiferentes ya a lo que el Señor hizo por ellos por causa de la lengua de alguien más. Y Santiago no lo dice muy claro. ¿Cómo es posible que la lengua, siendo un órgano tan pequeño, sea capaz de incendiar bosques tan grandes, no?
Dice, y declaraciones tan horribles, y lo mismo dice, ¿no? Que están inflamadas por el infierno, o sea, declara, y lo dice, con la misma lengua con la que bendices al Señor, con esta maldices a tu hermano. Ahí está, eso lo dice la palabra. Con esa misma lengua con la que según nosotros adoramos y declaramos bendición sobre el Señor y le exaltamos, con esa misma lengua líderes y muchos de nuestros hermanos, y quizás nosotros mismos lo hemos hecho, ¿cuántas veces nuestra lengua no declara maldiciones sobre alguien más? Es la misma. Entonces, nosotros, en primer lugar, no debemos de prestar jamás oídos a lo que los demás dicen que somos, sino simplemente saber qué es lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos va a mantener firmes en la fe, no importando lo que te digan los demás. No importando si tú tienes 3 meses en Cristo y llevas 40 años, y hay gente que se jacta. ¿Tú cómo me puedes decir eso si tienes 1 año en el Señor? Yo llevo 25. Pues puedes tener 25, ¿no? Eso no importa. O sea, un parámetro así carnal no tiene nada que ver con lo que dice el Señor, porque si tú llevas 1 segundo salvo, eres tan salvo como el que llevó 60 años, ¿o no? ¿Dónde está la diferencia? Pues a lo mejor podrás saber más, y a lo mejor podrás ya predicar la palabra, y a lo mejor yo me tardo en buscar sofonías 40 siglos, ¿no? Y tú a la primera lo encuentras. Eso no te hace más salvo, y eso tampoco a mí me hace menos salvo. ¿Me doy a entender? No por lo que él pueda pensar, no porque él piense que sea lento, porque no conozco la Biblia. No, el Señor dice que soy hijo suyo igual que tú. ¿Te das cuenta? Entonces tendría que afectarte. ¿Y cuántas personas se apenan? Y lo vimos alguna vez en jóvenes y en muchas reuniones que se hacen. Y a ver quién. ¿Y cómo se llama este juego? De a ver quién encuentra los versículos más rápido. Y hay muchas personas, no, yo no juego. O a ver, léete un versículo. A ver, hermana, lea Ageo, ¿no? Pum, capítulo 1, versículo 1. Híjole, pues de aquí a que y tú ya con la presión de que todos me están buscando, y no, el índice, página no sé qué, mi Biblia trae como 800 páginas, ¿dónde está? Y empezamos más a absorber y a entender que todo el mundo está pensando algo que al Señor ni siquiera le pasa por aquí de ti. Y empezamos a fincar en eso nuestra vida espiritual. Y los grandes igual, Hombre, ¿sabes cuántas veces en lo personal, porque así es, me han dicho, eres un gran hombre de Dios? Ay, no, asústame. Y seguramente a ti te lo han dicho, y tú eres una gran mujer de Dios, eres una princesa del Señor. ¿Y qué dijimos aquí la semana pasada o hace 15 días? Los verdaderos hombres del Señor no son grandiosos. ¿Quién dijo? ¿O sí? Un verdadero hombre del Señor, una verdadera varona del Señor, una verdadera mujer del Señor, no es alguien grandioso, es alguien humilde, es alguien vacío de sí mismo, pero lleno del Espíritu. Es alguien que en su propia carne y en su propia humanidad, ¿qué podría hacer? Nada. Es una vasija vacía. ¿Qué es lo que lo hace grande delante de los demás y delante de la presencia del Señor? El Señor. Es que tú eres un gran hombre de Dios. No, yo no soy nadie, perdóname. Dios es el grande en mí. ¿Me doy a entender? Todas esas opiniones, y así como algunas pueden afectarnos y darnos para abajo, otras, te ponen hasta arriba, te subes a un ladrillo y te mareas, ¿no? Y ya te sientes el super predicador y el super pastor y el super maestro, y tienes la idea de que todo mundo debería de escucharte, y tienes la idea de que solamente puedes tú concurrir a predicar la palabra de Dios si hay un estadio lleno. ¿Se acuerdan de la anécdota que honestamente no sé si sea verdad o no? Que de un gran predicador que llenó un estadio hace muchos años, dio un gran mensaje, las almas se convirtieron, mucha gente recibió al Señor real o no. Yo sé qué pasa porque para el Señor no hay nada imposible. Y que bajando, una de las personas organizadoras le dijo: Pastor Héctor, qué gran mensaje el Señor, de qué manera lo usó, es usted maravilloso, todo el estadio se convirtió, se vio usted increíble. Y que el pastor bajando le dice: gracias, lo mismito me acaba de decir Satanás. Yo soy el grande,
¿Yo estuve increíble? No. ¿Yo qué soy? Yo soy nada. Y lo mismo le dijo Satanás. ¿Por qué? Porque se trata del ego. ¿Sí? Pero como Facundo Cabral, ¿no? Que dice, dice, me da más miedo las buenas lenguas, algo así. Porque... ¿Cómo? Algo así. Los que te adulan, ¿no? Ajá, los que me adulan. Que los que verdaderamente me dicen una verdad. Ajá, Claro. Porque al caballo lo acaricias para domar. Exacto. Sí, o sea, ¿se acuerdan de las 3 estrategias de ataques de Satanás? Esto es vanagloria, ¿no? Que te infles, ¿ya ves? Y es fácil inflarnos. Sí, muy fácil. Es más, alguien que está acostumbrado a todo eso, en su vida sería una persona que pudiera seguir con un ministerio tan grande que en algún momento con el que el Señor lo bendijo, si el Señor decidiera en ese momento a lo mejor terminarlo y tener un plan a lo mejor más humilde, por así decirlo, para esta persona. ¿Sabes qué pasaría? Renegaría del Señor. Porque no estaría reconociendo que grande o chico, mucho o poco, de día o de noche, en abundancia o escasez, el Señor es quien sustentaba el ministerio. No lo podría reconocer. No podría. ¿Me doy a entender? Entonces, el problema está en lo que nosotros escuchamos de los demás. El problema, en realidad, que de pronto llega a atormentar nuestra vida espiritual, no está en lo que yo soy, porque ahí nunca va a estar el problema. Yo soy creación del Señor. El problema está en que yo presto oídos a lo que cualquier persona tiene como opinión de mí, sin estar bien firme y convencido de lo que Dios piensa de mí. No puede ser así. ¿Cómo en serio pretendemos vivir una vida espiritual sana, vasta, bendecida, fuerte, sólida, consolidada, si no sé qué es lo que el Señor piensa de mí? Y aparte, creerle. He visto, por ejemplo, imágenes en Facebook. Todo el mundo ora en Facebook. De hecho, hay el meme ese de Batman que le da una cachetada a Robin y que Robin dice: Señor, te doy gran paz, ¿no? Y le da la cachetada a Batman y Batman le dice: ora en tu habitación, no en el Facebook. Pues sí, ¿no? Y si la mitad de las personas o más pudieran hacer en serio en su habitación todo lo que publican en Facebook, créanme que la iglesia de Cristo sería monumental, ¿no? Pero bueno, ese no era el punto. Decía una imagen de las que están en Facebook: princesa, no agaches la cabeza porque se te cae la corona, ¿no? Así de que échale ganas. Tiene toda la razón, tiene absolutamente toda la razón, porque finalmente, ¿qué somos? Príncipes y princesas. Somos real sacerdocio, no, nación santa. Pues somos pueblo adquirido por Dios, ¿cierto o no? Pero la verdad es que ni las princesas ni los príncipes caminamos conscientes de que traemos una corona. No. La verdad, no. No. Porque siempre nos estamos agachando, siempre estamos cabeza caída. Y bueno, tantas cosas que nos empiezan a pasar, y de verdad es que no creemos lo que somos. Y se los dije alguna vez también en un estudio aquí, ¿no? Que hay personas que dicen que los cristianos son bien creídos. Deberíamos de serlo. Deberíamos en serio de ser creídos, pero no el creído que todo el mundo piensa. Es que te sientes más. No, hijo, soy más. Perdóname, soy más. ¿Por qué? Pues porque tú eres creación de Dios y yo soy hijo de Dios. Ahora, esto nunca es para sentirte más. Ojo, no quiero que se malinterprete esto, y si alguien saca de contexto esta grabación, lo pasemos completa. Entonces no es para eso. Cuando tú tienes... ¿Se acuerdan que alguna vez les platiqué igual? Si tú descubrieras la cura del cáncer, ¿qué haces? ¿La guardas? Te la guardas para ti y dices: a mí, aunque me dé, me curo. Y ya. Eso es, te la guardas en la bolsa y te olvidas de todo. ¿Qué harías? Te expandes por todo el mundo, ¿cierto o no? Dices: aquí está, aquí está, aquí está. Ahora tú eres un creído porque eres hijo de Dios. Lo soy. Y soy heredero del reino y de las bendiciones del Padre Celestial.
que suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, amén. Pero tú también puedes, y tú también, si quieres, puedes serlo. No soy más que tú, yo fui peor que tú. Pablo decía, ¿no? Soy el peor de los pecadores. Y si Dios dijera, y se moviera por emociones y dijera, es que ya me tiene hasta el gorro, pues pum, acabaría contigo, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros no estaríamos así de que a ver en qué momento el Señor ya lo harto y pum, me manda y tú una vez te consumes, ¿no? Como hay un juego que se llama Babel, o no me acuerdo, así en el iPod, en el ¿qué? En el iPhone. Y ya lo bajas, es un jueguito. Entonces, pues tú eres como Dios, ¿no? Te pasas una herejía, pero bueno. Y entonces está la torre de Babel, está Babilonia, y empiezan a salir los babilónicos y quieren construir la torre de Babel, pues que era un pecado, ¿no? Entonces tú como Dios, no se espanten, es un juego, no estoy, porque tú con el dedo eres el dedo de Dios, entonces los vas aplastando para evitar que empiecen a construir la torre de Babel. Y tienes el poder que si jalas los dedos hacia la izquierda llega una ola, y los inunda. O si lo jalas hacia la derecha llega un soplido, o si se carga, viene un ojito arriba, que sí, eso está bien herético, que es como así los Illuminati, que ese es Dios. Entonces le picas ahí y manda un rayo, y los destruye. Bueno, aquí voy con todo esto. La idea, por ejemplo, es que en el poder de Dios, en lo que Él puede hacer con cada uno de nosotros, pues existen naturalmente los que están de un lado y los que están del otro, y hasta aquí lo hemos hablado hasta el cansancio. Quienes han rechazado y quienes han aceptado, quienes están condenados por su decisión y quienes son salvos también por aceptar la oferta que Dios nos hizo. ¿Me doy a entender? Siempre va a haber esos dos grupos, y no es que seamos más, pero si no decimos que somos más por tener a Cristo en nosotros, por haber sido salvos por su sangre y por haber tenido la bendición del sacrificio de Jesucristo, pues entonces estamos diciendo que somos menos y estamos haciendo al mundo más de lo que el Señor hizo. Y no puede ser así. Ahora, insisto, no se trata de ser y presumir que somos más y que tú vas a ir al infierno y no es así. En nosotros tiene que haber, miren, por ejemplo, 1 de Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ahí no acaba, por eso somos más. ¿O que el mundo es nación santa? ¿Es un real sacerdocio? ¿Hay realeza en el mundo? No lo hay. Somos linaje escogido. ¿El otro linaje es real? ¿Tiene que ver con Dios? ¿Tiene que ver con el reino de los cielos? No, somos un linaje distinto, una raíz distinta. Somos del linaje de David, del linaje de Jesucristo, del linaje de todos, del padre Abraham, de todos. ¿Cierto o no? Los demás no lo son. Entonces, ¿somos más o no? Ojo, pero todas estas promesas, vean la Biblia, las miles de promesas que tiene, toda promesa trae una condicionante. Y no se queda ahí, Mas tú eres nación santa, el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, eres un pueblo adquirido por Dios. ¿Ya se acabó ahí? No, hay un para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú ya eres escogido, tú ya eres nación santa, eres un real sacerdocio para que te quedes aplastado en la silla. No, para que vayas nada más los domingos a escuchar tantas cosas en tu congregación. No, para que ya digas, ya soy salvo y entonces ya vivo como viva y ya. No, para que solo venga y dame bendiciones y ya. No, eres por una razón, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para predicar el evangelio. ¿Tú ya eres eso? Compártelo, ¿o no? Y eso es lo que nosotros debemos de creer y debemos de pensar que somos en el Señor. Y hay 20,000 lugares en la palabra del Señor que te dice qué eres tú para Él. Y si nosotros no creemos justamente lo que somos, ¿cómo pretendemos vivir una vida cristiana sana? Y por eso nos lastima, y por eso nos ofende, y por eso empezamos a pensar que no somos dignos de tantas cosas. No somos dignos del saludo del pastor o del líder o de que me siente con él, y no somos dignos de tanta basura que en serio
predican y tanta basura que a veces enseñan y tanta basura que a veces... No somos basurero de nadie. También hay una dignidad espiritual. Esa es una realidad. Porque somos adquiridos por el Padre. Somos lo más valioso para Él. De toda su creación, solo por nosotros murió su Hijo, Solo por nosotros, perdón, pero no murió por las estrellas ni por Júpiter, no murió, solo así que ni por un fish en el mar, no. Murió exclusivamente por nosotros. Lo más valioso que Dios tenía no es el universo, ni toda su creación, por más inmensa e infinita que sea, no es lo que Dios más valioso tenía, era su Hijo. Y Él tuvo que morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos pertenecer a este reino y nosotros tuviéramos una seguridad inquebrantable de que somos hijos y que debemos de vivir como tal, sabiendo qué es lo que Dios piensa de mí, no lo que piensa Popochas en su congregación, porque tropecé, y porque ya me dijo pecador, y porque ya me dijo hereje, y porque ya me dijo tibio, frío, y aquí ya no eres bienvenido y estás condenado al fuego eterno. Por favor, ¿por qué hacer caso de esas palabras cuando el Señor tiene unas reales? Yo decía hace rato, ¿por qué haces caso a la lengua del hombre y no a la palabra de Dios? Así de fácil. Y Dios dice, por ejemplo, a ver, Sofonías 3:17, por favor. Vamos a ver unos cuantos versículos. Mira, como estos hay 50,000 más, como estos. Yo quiero que pongas atención a una cosa. Si no traes Biblia, apúntalo, guárdalo en tu teléfono, pero de verdad, los que podamos ver en estos minutos, guárdalos y medita en ellos diario, porque tenemos al menos un versículo de estos, nosotros debemos de poder tener presente diario, porque diario va a haber alguien que tenga una opinión de nosotros y un nombre, una opinión de nuestro nombre, de quién somos para el mundo y para los hermanos, incluso para nuestros líderes espirituales. Pero lo que yo debo de guardar en mi corazón y salir hacia la calle es seguro de qué es lo que Dios piensa de mí. Y vamos a Sofonías 3:17. Dice así: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Por favor, ¿puedes de verdad darle importancia a lo que dice la hermana Marguetas de la congregación, o el pastor celoso, o el pastor con piel, ¿cómo se dice?, de lobo? Que te puede decir pecador, hereje, que te puede decir tantas cosas, cuando tu vida espiritual es una lucha constante dentro del reino. ¿Cómo podemos nosotros preocuparnos cuando leemos Sofonías 3:17? Dice que Dios se goza en mi vida, que Él me salvará, que Él se goza sobre mí con alegría. Dios mismo callará de amor y se regocijará sobre mí con cánticos. ¿Ustedes habían meditado en este versículo? Nosotros en algún momento hemos meditado sobre todos los cantos de adoración, de alabanza que hacemos en una congregación para el Señor, ¿cierto o no? Y muchos en serio, en espíritu y en verdad, y de una manera impresionante, nos llevan a la presencia de Dios con estos cánticos y encontramos una adoración fabulosa. Pero ¿te pusiste alguna vez a pensar cómo Dios se regocija en su propia creación, en ti y en mí? Él canta. Ahí dice, pélate con la Biblia. Se regocijará sobre ti con cánticos. Pues digo, ¿cantar es cantar o qué? Pues sí, ¿no? Imagínate al Padre cantando sobre tu vida. Así como tú cantas dándole gloria, el Padre también canta de gozo por nosotros. ¿Neta te interesa más la opinión de una persona así que lo que el Señor hace contigo? Claro, tenemos errores. Y el Señor también se pone triste cuando le ofendemos, cuando nos alejamos, cuando estamos decaídos, cuando no confiamos en Él. Pero cuando nuestra fe es sólida y es inquebrantable y sabemos quién somos en el Señor se goza. Se goza. ¿Y cuántas veces nos desvivimos por sacarle una sonrisa a alguien que amamos? Nos desvivimos. ¿Te has preguntado de qué manera le vamos a sacar una sonrisa al Señor? Y no solo eso, el Señor se va a regocijar y va a cantar
por tu fe en Él, por tu confianza en Él, porque sabes quién eres en Él, porque te crees 100% en lo que te convertiste a través de Jesucristo. Ahí el Señor se regocija en tu vida. Y muchos de nosotros hemos dicho: Señor, pues la vida me está tratando con la punta del pie, me está yendo de la tostada en la congregación, en esto, en lo otro, pero yo me sigo aferrando a ti. Y a veces eso es una humildad tan falsa, tan falsa. Yo no dudo que no te sueltes, no dudo que no nos soltemos, pero la evidencia que nosotros estamos dando espiritualmente de que según nosotros confiamos plenamente en el Señor y sabemos que somos sus hijos y nos creemos verdaderamente parte de su reino, es otra. Pues, hacemos tantas cosas por agradar a tanta gente. Y el Señor, nada más con que tengas la seguridad de ser quien eres en Cristo Jesús, le sacas una sonrisa y hasta canta. Aquí lo dice: el Señor se regocija sobre ti con cánticos, se gozará sobre ti con alegría. Dios se alegra cuando nosotros tenemos una fe sólida, cuando sabemos quiénes somos en Él, como una pareja. Si su esposa, híjole, yo creo que el hombre, ahora sí como dicen los memes de Facebook, pues no sé lo que es, pero sabe sentir bonito. Cuando una pareja, una mujer ve a su hombre como de veras, su todo, hablando en el sentido emocional, ese hombre debe ser el más contento del mundo. La mayor felicidad de un hombre es que su mujer lo vea de esa manera. Y lo mismo la mujer. La mujer se va a sentir de una manera tan plena y tan maravillosa, la mujer más espectacular sobre la tierra, cuando su hombre está convencido de que ella es su pareja, de que ella es quien lo hace feliz, de que ella es su todo. Así es. Así es. Nos podemos llegar a sentir así cuando hay una muestra de que todo lo que hacemos ha resultado para bien. Dios es igual. Dios es igual. Nosotros no podemos dudar ni desconfiar del Señor, jamás, ¿no? Y cuando nosotros tenemos una fe sólida, que no estás haciendo caso a lo que te diga, como decía hace rato, la lengua del hombre, sino lo que dice la palabra de Dios, el Señor se goza. Porque lo que Él hizo está logrando frutos. Porque lo que Él hizo está logrando despertar tu espíritu. Y Él se goza. Entonces, créeme que hay una diferencia abismal entre este versículo y todo lo que han dicho de ti y de mí, ¿o no? ¿Y con qué hemos vivido más? Con la carga de lo que la gente ha pensado de nosotros, y no con lo que Dios dice. ¿Cierto o no? Segunda de Crónicas 16:9. Chequen esto. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado acongojados y sufriendo por lo que alguien más piensa de nosotros, sin pensar que Dios nos ve con un corazón perfecto? Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, todos, para mostrar su poder a favor de ¿quién? De los que tienen un corazón perfecto para con Él. ¿Nosotros podemos ser perfectos de alguna manera? No. Entonces, ¿por qué aquí Dios dice que podemos tener un corazón perfecto para con Él? ¿Por qué aquí lo dice? Su poder está a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Pero si nosotros no podemos ser de ninguna manera perfectos, ¿cómo tenemos un corazón perfecto? Para que su favor esté sobre nosotros. ¿Quién es el único perfecto? Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo? En nuestro corazón, señores y señoras. En nuestro corazón. Acordémonos de que vive en nosotros y mora en nosotros, ¿o no? De que le recibimos, como nos enseña el apóstol Juan, ¿o no? De que reconocemos su nombre, ¿o no? Vive en nosotros. Entonces dice, Dios muestra
su poder en favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Nuestro corazón se vuelve algo perfecto cuando Cristo mora en él. El poder de Dios se mueve a tu favor y a mi favor. El poder de Dios y la opinión de Dios de quién eres tú con un corazón perfecto no puede ser menor a la opinión que tenga cualquier hijo del vecino quintopatiero cristianoide. Y yo sé que soy bien vulgar y lo que tú quieras, pero es más vulgar y más irrespetuoso lo que hacen muchos líderes espirituales con las ovejas. Dios dice que yo tengo un corazón perfecto para con Él. Con todos mis errores, Dios dice que tengo un corazón perfecto para con Él y Él tiene una buena opinión sobre mí y su poder está en mi favor. ¿Por qué tendría que prestar más atención a quien me señala como un pecador? Como un indigno. ¿Por qué tendría que vivir una vida espiritual con esas ataduras y esas cadenas de la lengua del hombre y no con la libertad que se encuentra en la palabra de Dios? No es lo que piensa el hombre, es lo que Dios dice. No es lo que suponga, crea el hombre, es lo que Dios dice que somos. ¿Me doy a entender? Gálatas 4:7. ¿Qué dice de nosotros? Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ah, no. Para tantos somos pecadores, para tantos somos condenados, para tantos somos herejes. Y aún a pesar de nuestros errores, Gálatas 4:7 dice, ya no eres esclavo ni del pecado ni de la muerte, ahora eres hijo y eres heredero del reino de Dios por medio de Cristo. Claro, nosotros debemos de buscar guardarnos en santidad, no de andar pecando ni estar haciendo, como dice la palabra de Dios, convertir en libertinaje la gracia del Padre. No tenemos que estarlo haciendo, pero Dios está pensando y está diciendo, Daniel, tú ya no eres más eso, tú eres hijo. Diego, tú no eres más eso, tú ya no eres esclavo, no eres más. ¿Qué opinión vale más? ¿La que te dice que eres libre e hijo de Dios y heredero del reino de la gracia? ¿O el que te dice, pecador, arrepiéntete y cuando te sientas bien regresas a la iglesia? No regresas. Qué bueno que no regreses. Yo no voy a encontrar en un lugar así condenación cuando en el reino de los cielos hay perdón, hay esperanza, hay redención. Y están haciendo inútil el sacrificio de Cristo. Sí, Señor, soy un pecador y pequé y falté y cometí tantos pecados y todo eso. Cristo no me hubiera echado de su lado, Cristo me hubiera acercado, porque no son los enfermos los que necesitan de doctor, perdón, los sanos, sino los enfermos, ¿cierto o no? Y eso lo dijo Cristo, y tristemente nadie toma esa actitud. Pues no quiero generalizar, pero hay tantos lugares que así se mueven ya, por opinión propia. Para mí eres un pecador, para mí sigue siendo esto, yo te juzgo y te condeno. Cristo, ¿cuántas veces yo no he visto cómo, y tristemente yo también lo he hecho y muchos creo que lo hemos hecho, cuántas veces no hablamos de una persona que está mal o que está en la congregación y que dice y que se comporta, y cuántas veces no tenemos bien afilado cada domingo nuestro dedo índice, ¿no? Para juzgar y señalar. Y no vi hace mucho una frase que decía, el único que podía juzgarme abogó por mí. El único que podía juzgarme en lugar de hacerlo, me perdonó. El único que podía juzgarme me sacó de la condenación. El único, señoras y señores, de esa manera. Porque hemos hablado de que somos permitidos juzgar, pero solo como discernimiento de entre el bien y el mal. ¿Me voy a entender? Juzgar que es bueno y juzgar que es malo. No señalar con el dedo, eso no es permitido. Ya lo hemos hablado aquí ampliamente. Y el único que podía juzgarme, abogó por mí. El único que podía condenarme, el único que tenía el martillo del juicio para cerrar el caso y declararme condenado eternamente, vino y se colgó a una cruz para darme inocencia, para darme redención. ¿Por qué tendría que vivir mi vida cristiana con una cadena que la lengua del hombre me ha puesto como hereje pecador? Cuando en Dios encuentro la redención completa, a través de la sangre de Cristo, completa, no es temporal.
lo hemos visto, el acta de decretos ha sido anulada. Todo lo que estaba en nuestra contra fue anulado en la cruz del Calvario. Todo, todo. ¿Por qué alguien, una lengua humana, tiene que crearme a mí un registro de pecados? ¿Por qué tendría que crearme un registro de malas obras? ¿Por qué tendría incluso que emitir una sentencia de mi vida? Cuando el único que tiene derecho a hacerlo, y lo hizo en su momento, fue Dios, y el veredicto fue inocente. ¿Te das cuenta? No somos esos. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, o sea, de Cristo. ¿Somos qué? Más que vencedores. Somos más que vencedores. No somos lo que opinan todos los demás. No somos los cristianos derrotados, fríos, tibios. No somos los cristianos que estamos pasando por una crisis y que ahí nos vamos a quedar lamiéndonos heridas. Todo eso. No debemos ser ese ejemplo. Ese nombre que nos están poniendo todas las personas de ser derrotados no puede existir en nosotros. Somos más que vencedores. Yo no me voy a quedar con la opinión de que diga alguien hereje, fracasado, rebelde, bla, bla. No, yo soy, con todo esto y toda mi carne y toda la inmundicia que pudiera existir en mí, yo soy más que vencedor por medio de Cristo. ¿Por qué yo tendría que aceptar el juicio de alguien más? Repito, que esto no se preste a que entonces yo haga lo que quiera y no me interese lo que digan. Acuérdense al inicio cómo hablábamos de que tenemos un nombre y tenemos que conservar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. El propósito de Dios en nuestra vida se tiene que reflejar, y aun cuando caiga, aun cuando esté un poco mal, o aun cuando me esté desanimando y todo eso, ¿en qué momento te dice el Señor que eres un derrotado? Eres un... no, eres más que vencedor. Porque si por ti fuera, seríamos todo eso y peor. Pero somos más que vencedores por medio de Cristo. Y de ahí nadie nos puede quitar. De ahí nadie nos puede... No nos pueden bajar de ahí, porque no es por nosotros. Y esa persona que con tanta hazaña y siendo tan incisivo nos juzga y pone en duda nuestra fe y nuestra relación con el Señor, aún esas personas serían nada, y peor, sin el Señor. También son más que vencedores, pero es por medio de Cristo. Pero cuando aflora su carne y el viejo hombre, es Cristo el que habla. Yo alguna vez le dije a alguien, no sé si lo recuerde, pero tú tienes que entender y saber en qué momento Dios te habla. Cuando alguien llega con la Biblia bajo el brazo y te empieza a exhortar y te empieza a decir cuántas cosas, tú nada más hazte una pregunta para saber si es Dios o no. ¿Cristo me hablaría así? Fácil. De verdad, o sea, Cristo me diría, híjole, ahí te vas a dar cuenta si es de parte del Señor o no. De verdad, de verdad, de verdad. No hay otra forma. Pues es que no sé cómo me hablaría de Cristo. Conócelo, es tu Padre, es tu amigo, es tu Rey. Conozcámoslo y entonces podremos discernir. No, el Señor no me hablaría así. El Señor no lo hizo con la mujer que cacharon en adulterio. No lo hizo con el ladrón que lo reconoció. No lo hizo ni con los endemoniados cuando tuvieron toda la... Es más, no lo hizo ni con Satanás. Con pura autoridad Cristo. Aquí tus chicharrones no truenan. Pura autoridad, pura Biblia, pura palabra, puro poder del Espíritu, puro reino. ¿Cuándo has visto a un rey? Es más, ¿cuándo has visto a un presidente de la República? El que sea, y por muy corrupto que sea, para no entrar en detalles. Pero las personas acá, los que están en autoridades, presidentes de la República, que se agarran como verduleros a palabrotas. ¿Lo has visto alguna vez? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Se bajan de su estatus? La reina de Inglaterra, los reyes de España, ¿se bajan de su estatus? Digo, hacen muchas, ojo, no quiero aquí tampoco que se confundan con la falta de humildad, no es así. Pero no hacen las mismas cosas, ¿o sí? ¿Me doy a entender? No hacen. ¿Cristo te hablaría de esa manera? ¿Cristo traicionaría su propia forma de ser para decirte como te nos han hablado tantas personas? ¿En serio?
Y es la mejor manera en la que tú puedes saber si es Cristo o no el que te habla, si viene o no de parte de Dios. Pregúntate solo eso. ¿Por qué yo tendría que prestar oído a todo eso si el Señor dice que yo soy más que vencedor? Y dice el versículo 38, fíjense Pablo cómo habla. Por lo cual estoy, ¿qué? Seguro. Seguro. No lo dudo. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, potestades, lo presente, lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ojo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Yo estoy seguro que la opinión que tiene Dios acerca de mí, que lo que Dios dice de mí, nunca va a cambiar. Su amor, acuérdense como les decía, no se aumenta, no disminuye. Su amor es perfecto. Tú eres alguien y yo soy alguien perfecto para Él. Él solamente, como dice Jeremías 29:11, tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Somos todo para Él. Somos tanto todo que mandó a Cristo a morir en la cruz por ti y por mí. Somos todo eso y estoy seguro. ¿Crees que a Pablo le importaba lo que decían los fariseos de él? Lo que decían los mismos romanos de él cuando se convirtió al cristianismo y el fariseísmo. Todos los que lo contrataban para matar cristianos. ¿Se acuerdan? Esteban murió en los pies de Pablo, Pablo vio cómo moría Esteban, el primer mártir, apedreado. Y cómo relata Hechos. Esteban, a punto de expirar, vio los cielos abiertos y les dijo, y Pablo lo escuchó: no les tomes en cuenta este pecado. ¡Pum! Y se murió. Pablo, esa persona dice: yo estoy seguro. A mí lo que opinen los demás es lo que opine Dios de mí. Y sobre todo cuando empiezas a opinar sobre otros tipos de pensamientos, es porque tú no estás seguro de tu propia creencia. Hay un dicho buenísimo, fíjense, que tiene que ver con lobos y ovejas, pero no quiero que se confundan, porque el lobo y la oveja en la Biblia es una cosa que tenemos todos muy clara, ¿no? Pero miren, hay una frase que apenas no tiene mucho que aprendí y escuché. Al lobo no se le va el sueño por la opinión de las ovejas, Obvio, no estoy hablando de pastores y ovejas, por eso los aclaré al principio, pero sí de quiénes somos y quiénes son los demás. El lobo no pierde el sueño por lo que opinen las ovejas, o el león por lo que opinen las cebras, para que me entiendan. No, señor, porque saben quién son. Pablo sabía quién era él para Dios, y no era un gran hombre. ¿Qué decía? Primero los pecadores soy yo. ¿Cuándo me librarás de este cuerpo de pecado, este cuerpo de corrupción? Es el primero en reconocerse así, Pablo. Pero estaba seguro de lo que Dios era en él. Juan 15:15 dice, ya no, fíjense nada más, cuando todo el mundo te hace a un lado, cuando todo el mundo te empieza a señalar y a juzgar y a hacer tantas cosas, fíjate lo que dice Cristo de ti y de mí. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cómo te llama Cristo? Amigo. ¿Crees que me interesa no pertenecer a tu círculo elitista cristianoide porque todas las opiniones que tú tienes de mí, todos los rumores que se dicen de mí? ¿Crees en realidad que eso me va a interesar cuando a mí Cristo me dice su amigo? ¿De verdad me tendría que importar? ¿De verdad me tendría que interesar? ¿Por qué tendría eso que afectar mi vida cristiana? Y cuando prestamos oídos a eso, nos vamos para abajo. Pero cuando prestamos oídos a lo que Dios dice y a lo que Cristo tiene de nosotros, nos vamos para arriba. Yo soy amigo del gobernador, yo soy amigo de Cristo. Soy amigo del presidente de la República, soy hijo del creador del universo, del que quita y pone autoridades, del que quita y pone tronos, reyes. Sí, pero aquí en la tierra tú me haces los mandados. Pues te haré los mandados que quieras, pero toda tu prepotencia terrenal no te va a ayudar ni de broma para escaparte del infierno. ¿Por qué tendría que prestar oídos si Dios tiene un concepto tan distinto de mí?
Y fíjense, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿No te parece mejor tenerte en la concepción de quién soy yo para el Padre y no para las personas? ¿Pero qué pasa cuando uno le dice, no es que por sus frutos los conoceréis? O sea, una vez que, por ejemplo, hiciste algo, te dice tu pastor o tu profe, por sus frutos los conoceréis. Sí, dile sí, por sus frutos los conoceréis. Y él no sabe lo que el Padre sabe. ¿Te arrepentiste? Sí. ¿Pediste perdón? ¿El Padre te perdonó? ¿Qué opinión es la que cuenta? O sea, ¿qué me puede decir, Es que tú pecaste, tú hiciste, tú hiciste y por sus frutos conoceréis, dice el Padre, y tú no eres cristiana. Eso es una condenación, pero Satanás te condena. Perfecto, para ti, para el Padre, yo estoy justificada. Tú sabes y el Padre sabe. Tú no tienes que dar evidencia a nadie, solo tú y el Padre saben en qué momento la sangre de Cristo te limpió. Y si esa persona lo pone en duda, déjalo. Él está haciendo algo que no debería y está actuando completamente contrario a lo que hizo Cristo. ¿Qué dijo Cristo? ¿Dónde están los que te condenaban? No hay ninguno, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Poder de Dios, misericordia en todo su esplendor. ¿Crees que me tiene que importar lo que dice esa persona? Jamás. Bendícelo y que el Señor trate con él, y el Espíritu, si gusta y está en su voluntad, se le va a revelar y va a decir: te equivocaste. A mí me pasó con una pastora. Comprendió mal una pregunta que yo hice en un congreso y me puso como lazo de marrano enfrente de 500 personas, y yo de pie, el único de pie. Horrible. Al siguiente día, en la misma conferencia, en el mismo taller, la siguiente parte, no se dirigió a mí ni nada, pero se dirigió a la persona que ayer bla, 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 bla. Y ahí el Espíritu, y ella lo dijo: Dios me mostró que me equivoqué. ¿Diferencia o no? Pues déjalos, que las personas traten con aquellos que tienen esa opinión. Nosotros no estamos para eso. Nosotros con el Padre no tenemos que demostrarle nada al hombre, porque nada que le podamos demostrar al hombre le va a satisfacer. Nada. Siempre se van a creer mejor que nosotros. Son especulaciones, son chismes. A ellos no les consta. Ellos no te pueden decir: tú no tienes un corazón arrepentido. No te lo pueden decir porque ellos no saben. El único que sabe es Dios. Entonces, ¿qué te importa? Soy feo, pero es más feo lo que ellos hacen. Sí. Además, siento que cuando te perdona Dios algún pecado que has cometido, el mismo Dios hace que no vuelvas a cometer ese mismo pecado. Cuando hay un arrepentimiento genuino, tienes toda la razón. Dios te orilla y te jala las riendas para que evites. Puedes volver a caer. Eso es un hecho. Podemos volver a caer porque seguimos siendo débiles. Pero tienes toda la razón. El mismo Señor nos da una convicción de pecado tan fuerte y tal que luchará el mismo Señor para que tú no vuelvas a caer. Ya depende también mucho de nosotros y de lo que nosotros consigamos con nuestra fortaleza. Pero ¿qué? En otros errores, pero no será el mismo. Un arrepentimiento es eso, un giro de 180 grados. Yo no sé por qué la gente se confunde y dice de 360 grados, llegas igualito al mismo lugar, es de 180, o sea, a la otra dirección. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y David es la muestra. David pecó feo, pero nunca volvió a cometer el mismo pecado, jamás. Nosotros a veces somos un poquito más tercos, un poquito más obstinados, pero el Señor trabaja en nosotros. Entonces, con esto quiero terminar. Nuestra vida cristiana no va a depender de lo que opinen los demás, aunque tenemos un nombre que guardar. Pero ese nombre se guardará íntegro cuando nosotros verdaderamente creamos al Señor lo que somos. Les repito, nuestros oídos jamás se deben de prestar a la lengua del hombre, pero sí a la palabra de Dios, siempre y en todo momento. Es ahí donde está la verdad, es ahí donde está nuestra propia identidad, no en la opinión de los demás. Para alguien puede ser muy grande y por dentro estar lleno de gusanos, como Cristo lo dijo de los fariseos. Para alguien puede ser una persona grandilocuente y de verdad estar podrido por dentro. Y de la persona que quizá menos lo esperemos,
el Señor los levanta. Y la palabra lo dice: de lo vil y menospreciado, Dios escoge a los humildes para humillar a los sabios. En las manos de Dios somos todo. Por nosotros mismos somos nada. Y los que juzgan por sí mismos son nada. Fuerte, lo sé. Y a muchos no les va a gustar escuchar esto, pero es la realidad. Entonces es hora de cambiar eso. Y empecemos por nosotros mismos, a saber quiénes somos, a tener una identidad igual y caminar como lo que somos. Si no, a nosotros mismos nos van a pasar por encima. ¿Sale? Gracias a Dios. ¿Dudas? ¿Preguntas?